Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana tan especial. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno estar en su presencia. Ya solamente quedan 10 días para que termine el año, pero el Señor ha sido fiel en nuestras vidas, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Dios nos ha guardado durante un año entero. Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bondadoso, Dios ha sido especial para con nuestras vidas. Amén. En esta mañana seguiremos estudiando el tema relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta oportunidad nos toca hablar acerca del Padre de Jesús, el Padre legal ante las autoridades romanas, José. Yo les invito a tener un tiempo de oración al Señor para que Él guíe este tiempo maravilloso. Señor, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú has sido fiel para con tu pueblo. Señor, han pasado ya casi 12 meses y tu fidelidad, Señor, ha sido diaria en nuestras vidas. Señor, tú has cumplido cada una de tus promesas. Tú nos has sostenido. Señor, tú nos has fortalecido. Tú has provisto a cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta mañana te rogamos que tú hables a tu pueblo. Que tú, Señor, nos fortalezcas. Que tú, Señor, nos reveles cuál es tu voluntad y tu propósito para cada uno de nosotros. Que nos reveles que tenemos un propósito grande en tu reino, Señor. Y que podamos, Señor, adherirnos a Él y vivir para tu gloria, Señor. Te lo estamos pidiendo. Guíanos, que no sean palabras mías, que no sean palabras, Señor, en mi carne, sino que sean palabras guiadas por tu Espíritu Santo, a fin de la edificación de tu iglesia, extensión de tu evangelio, Señor, y proclamación de tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la Navidad es un periodo del año donde recordamos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para reconciliarnos con nuestro Creador. La Navidad es una etapa de gozo, felicidad, amor, reconciliación, paz, donde los creyentes recordamos la obra perfecta de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque Jesús es el protagonista principal de la historia, su nacimiento está matizado por la intervención divina a través de instrumentos humanos. Sí, hermano, Dios usó a hombres y mujeres a fin de cumplir su plan de forma perfecta. Escucha esto, Dios usa a personas imperfectas para llevar a cabo su obra perfecta. Llevamos 3 mensajes dominicales donde estamos reflexionando en el acontecimiento del nacimiento virginal de Cristo. Durante el primer mensaje, nuestro pastor recordó las profecías antiguo testamentarias que apuntaban a Cristo, donde enfatizó la importancia que debemos recordar que el Señor tiene el control soberano de la historia humana. Hermanos, nada se escapa del control soberano de Dios. Dios tiene todo el control de la vida nuestra en sus manos. Daniel profetizó sobre el periodo de tiempo estimado para su venida. Isaías había dicho que nacería en Belén, de una virgen. En Isaías 53 se predice su sufrimiento vicario. Y muchas más profecías vemos a lo largo del Antiguo Testamento. El domingo próximo, nuestro hermano Gabriel enseñó acerca de otro instrumento usado por Dios, que fue el precursor del Mesías, Juan el Bautista, también llamado el heraldo, de aquel que vino ante Jesús, precediendo su camino, a fin de preparar al pueblo de Israel para que recibiera al Mesías. Y nuestro hermano nos enseñó de cómo Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros, que nos enseña a menguar, para que crezca el Señor en nuestras vidas. Debemos ser personas humildes, a fin de que Dios obre en nuestras vidas de forma poderosa. El domingo pasado nuestra hermana Eva también nos enseñó sobre el ejemplo de María, de cómo es un instrumento también para que el Señor naciera de forma virginal por medio de la obra del Espíritu Santo. En esta mañana yo quiero meditar en la vida de José. Yo tengo 2 propósitos. No sé si pueden poner la presentación o si sale. Yo tengo 2 propósitos en esta mañana. Mi primer propósito es motivar a la iglesia a imitar la vida de José. Y por eso he titulado este mensaje, José es más que un carpintero. Hermanos, tal vez tú dices, bueno, un carpintero, ¿qué puede enseñarnos de la vida de este hombre? Un trabajo tan básico, tan artesanal. Sí, seguramente tiene muy buenas capacidades humanas para trabajar con la madera,
Pero ¿qué puede enseñarnos para nosotros hoy en medio de esta generación? El segundo propósito que tengo es exhortar a la iglesia a vivir como instrumentos de Dios. Y para ello, yo he estructurado este mensaje en dos características de la vida de José que nos motivan a imitarle. La primera característica es la justicia y la segunda, la obediencia. Vamos a hablar un poco del contexto. Ya hemos leído el pasaje, Mateo 1, del 18 al 25. Un poco del contexto. ¿Quién escribe este texto? Este texto es escrito por Mateo. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Era publicano, era recaudador de impuestos. Pero él escribe este evangelio a una audiencia judía con el propósito de que ellos pudieran entender que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo le escribe a una audiencia judía para que ellos puedan ser capaces de comprender de que Jesús es el rey de los judíos y que venía a reinar sobre ellos. Y sobre el punto de vista, desde el contexto particular, podemos ver algo interesante en la vida de este hombre José. ¿Qué se nos dice en la Biblia de este hombre? ¿Quién era José? José era carpintero. Esto lo vemos en Mateo 13:44. Vivía en Nazaret. Era del linaje de David. El hijo de Eli o Jacob, también como se le cita en otros pasajes. Tenía un compromiso prematrimonial con María. Como dice el pasaje, estaba desposado. El desposorio era un compromiso matrimonial con una fuerza legal casi idéntica al matrimonio mismo. La costumbre era que las parejas primero se desposaran, lo que significaba estar prometidos para casarse. Esta era la primera etapa del matrimonio en la cultura judía, donde el hombre y la mujer se consideraban legalmente casados, aunque no vivieran juntos. Durante este periodo, que duraba aproximadamente un año, la mujer vivía con sus padres mientras el hombre preparaba una casa. Solo después de este tiempo tendrían una boda oficial y consumarían el matrimonio. Como el desposamiento era legalmente vinculante, solo un divorcio podía romperlo. ¿Qué queremos decir por desposados? Era como, al parecer hoy, el noviazgo. Un periodo prematrimonial en el cual ellos, ante las autoridades judías, decían que si iban a unir sus vidas, pero se iba a consumar el hecho, iban a consumar desde el punto de vista sexual una vez se casaran en matrimonio. Pero era, básicamente, ante las autoridades, era la primera etapa del matrimonio. Entonces ellos, aunque estaban desposados, no habían tenido relaciones sexuales. Era imposible que María estuviese embarazada por causa de haber tenido relaciones sexuales con José. Entonces, como cita el pasaje, que al darse cuenta José de que María estaba embarazada, imagínense, pongámonos en el pellejo de este hombre, al ver que él había establecido una relación prematrimonial con esta mujer, pero esta mujer al parecer le ha engañado, al parecer ha tenido relaciones sexuales con otro hombre, porque con él no había sido, y le había hecho quedar embarazada. Pero este hombre tenía un carácter que, como enseña el mismo pasaje, lo dice con pequeña palabra, como era justo, no quería infamarla. Este hombre era una persona justa ante las autoridades y ante Dios. Entonces, ¿qué hizo? En vez, él podía perfectamente ir ante las autoridades judías y presentarla, y por la ley judía lo que le tocaba a esta mujer por adúltera era apedrearla. Sin embargo, José mostró un acto de misericordia hacia María y quiso dejarla secretamente. Y eso también se podía hacer, en aquellos tiempos podía dejarla, no llevarla ante las autoridades y sí pedir un divorcio legal ante las autoridades, pero no hacerla públicamente. José mostró misericordia, José mostró amor. Y como se nos dice la palabra, no fue más que una muestra de su carácter justo ante este mundo que lo rodeaba. Entonces quiso dejarla secreta, y pensando él en esto, se le presentó el ángel y le reveló el plan maravilloso que Dios había desarrollado, de que Dios los había escogido a él y a María para ser el vehículo por el cual nacería de forma milagrosa nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero centrarme en el carácter justo de este hombre y cómo la justicia de José debe ser un ejemplo para nosotros vivir la vida cristiana hoy, hermanos. La justicia que fue desplegada por este hombre al mostrar misericordia sobre María no es más, hermanos,
el término que se emplea en el Nuevo Testamento para esta característica es dikaios. En el Antiguo Testamento se usó otro término para referirse a la justicia, que era sadak. Lo que debemos saber ante la palabra es que la justicia es un atributo de Dios. La justicia es un atributo que Dios comparte con su creación. Es un atributo que establece que Dios piensa y hace lo correcto siempre. Es un atributo que está íntimamente relacionado con la santidad. Así como nuestro Dios está separado de la maldad, así como nuestro Dios está separado del pecado, nuestro Dios ha establecido lo que es correcto ante Él y ante este mundo. Nuestro Señor reveló su justicia a lo largo del Antiguo Testamento por medio del establecimiento de su ley. Dios en el Antiguo Testamento reveló su ley por medio de Moisés a fin de que las personas pudieran comprender qué es lo bueno, lo correcto para Él. Como dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Escucha como dice Moisés: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Escucha lo que dice el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. Todo el Antiguo Testamento está repleto de pasajes que revelan que nuestro Dios es un ser justo, que hace lo correcto siempre. A nosotros nos viene a la memoria, sabemos en los términos modernos lo que es la justicia. Es ese símbolo de la balanza. Sabemos lo que el Ministerio de Justicia lo que hace es decretar la verdad, lo correcto. Entonces nuestro Dios en el Antiguo Testamento ha revelado lo que es bueno ante Él. Pero ¿sabes qué? Dios nos mostró de una forma mucho más perfecta su justicia por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Dios, por medio del Evangelio de Jesús, nos ha revelado de que Dios justifica a personas pecadoras como tú y como yo por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros estábamos alejados del Señor. Nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos declara justos a nosotros en virtud de la obra de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vivió 33 años en la tierra de forma justa, de forma santa, cumpliendo los estatutos de Dios. Y murió por nuestros pecados, amados hermanos. Murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y la palabra de Dios enseña de que todo aquel que pone su fe en Jesucristo, nuestro Dios le justifica y le salva. Y Dios nos mira a ti y a mí como si hubiésemos vivido la vida perfecta, justa y santa que vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justicia de Dios se revela de forma maravillosa por medio de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, como dice Romanos 3, 21, 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Te pregunto, hermano, ¿tú has sido justificado por Dios? ¿Tú has sido justificado por el Señor? La justificación no es por las obras, como que tal vez dice la Iglesia Católica, tal vez dicen algunas corrientes teológicas por ahí. La justificación viene por medio de la fe en Jesucristo solamente. Esta idea te la traigo. Dios justifica a hombres y a mujeres por medio de la fe en Cristo para que sean instrumentos de justicia en un mundo donde predomina la injusticia. Dios, hermano, nos ha justificado a nosotros a fin de que seamos instrumentos de justicia
en un mundo donde predomina la justicia, en un mundo donde a lo bueno dicen malo, en un mundo donde lo correcto ya no es lo que enseña la palabra. Tú lees hoy todos los códigos éticos, te das cuenta que gran parte de esos códigos éticos mundiales de la Organización de Naciones Unidas tienen un respaldo en las Escrituras. Sin embargo, hoy las naciones se están dejando llevar por las corrientes satánicas a fin de afectar la verdad de las Escrituras. Pero tú y yo estamos llamados a ser instrumentos de justicia en un mundo que deshonra la palabra del Señor. ¿Qué implica ser justo hoy? ¿Cómo yo puedo vivir en justicia? Así como José aplicó justicia y misericordia a esta mujer. En primer lugar, para ser justo hoy necesitamos ser íntegros. Como les dije, justicia es hacer lo correcto ante las autoridades, ante este mundo y ante Dios. Necesitas ser un buen trabajador, necesitas ser un buen estudiante, dar un buen testimonio de Cristo en medio de donde te estás relacionando. ¿Estamos siendo buenos trabajadores? ¿Estamos siendo buenos compañeros? ¿Estamos amando a nuestro prójimo? ¿Estamos mostrando misericordia? Tenemos que ser bondadosos. Si a alguien le corresponde algo, dáselo. Si puedes sacar ventaja siendo injusto, no lo hagas. No seamos pragmáticos. Si alguien te acusa, habla con tranquilidad y defiende tu causa con verdad y humildad. Nunca devuelvas mal por mal, ni cometas nada por venganza. Sé misericordioso, no pagues con la misma moneda. Es fácil amar a los que nos aman. Eso lo hacen los impíos, hermanos. Amar a los que nos aman es fácil. Eso lo hacen las personas de este mundo. La palabra lo enseña. Amar a aquel que te ama es fácil. Ama a aquel que te odia, que te aborrece. Ora por los que te desprecian. Perdona a los que te han hecho daño. Y si tú aplicas esa justicia de Dios a tu vida, pasará en tu vida lo que dice Proverbios 10, 28 al 32. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Dice Proverbios 28, 18, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Vivamos con integridad en este mundo, hermanos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento está llena de hombres que vivieron de forma justa, que obedecieron las autoridades, que respetaron las leyes, pero sobre todas las cosas decidieron obedecer la palabra de Dios y amar a Dios ante este mundo. Como les dije, las otras personas que estuvieron relacionadas con el nacimiento de Jesús fueron personas justas al igual que José. Por ejemplo, como nuestro hermano Gabriel habló de Juan el Bautista. ¿Quién no ha nacido hijo de mujer en esta tierra que se compare a él? Pero vemos a sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran personas justas. Pero vamos al Antiguo Testamento, los que profetizaron, Isaías, Daniel, fueron consideradas personas justas en aquel tiempo. Pero la pregunta para ti, amado hermano, ¿estás viviendo con rectitud en este tiempo? ¿Estás viviendo con justicia? ¿Estás siendo misericordioso con las personas? ¿Estás amando a la gente que mora junto a ti? Segunda característica de este hombre, que es la que más me impresiona. La segunda característica de este hombre, cuando leemos el texto al final, finalmente cuando se le revela el ángel y dará a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22 estamos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24 es lo que más me impresiona de este hombre. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea, el ángel se le revela y le dice: mira, el embarazo que tiene María ha sido algo milagroso de parte del Espíritu Santo.
no tengas temor, recíbela como tu esposa, porque de lo que nacerá de ella vendrá el Salvador del mundo. Y cuando recibe ese sueño, ¿cómo respondió este hombre? Con obediencia. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y se casó con ella legalmente. Entonces, ese hombre, José, respondió en obediencia a la palabra del Señor. Y esa es la segunda característica que yo quiero enfatizar en esta mañana. Hermanos, así como José fue obediente a la palabra, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor en nuestras vidas. Si seguimos leyendo el texto, en Mateo 2, más adelante, se le vuelve a revelar el ángel. Porque querían matar, Herodes quería matar a Jesús. Quería matar a aquel que sería el rey de los judíos. Según Mateo 2, 13, 15. Dice la palabra, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta. ¿Te das cuenta? La misma secuencia. Él escucha la palabra del Señor por medio del ángel y él obedece la palabra. Más adelante, en Mateo 2, 19 al 23, la misma escena. Se le vuelve a manifestar el ángel, ya después de que habían muerto los que querían matar al niño. Le dice el ángel, levántate, toma al niño y a su madre y vete nuevamente a tierra de Israel. ¿Y qué es lo que él hace? Entonces, versículo 23, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Lo que me maravilla de este hombre es que fue obediente a la palabra del Señor. Entonces Mateo sí enfatiza mucho esto de cómo José fue obediente a la palabra a fin de que se cumpliera la palabra del Señor. Porque como te das cuenta, cómo Mateo correlaciona la obediencia de José con el cumplimiento de la profecía. Entonces, José fue más que un carpintero, porque José fue obediente a la palabra del Señor a fin de que se cumplieran los propósitos de Dios en la vida de Jesús. A fin de que la profecía se cumpliera con claridad. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado en esta mañana a fin de que pudiéramos nosotros ser obedientes a la palabra para que se pudiera cumplir sus propósitos en nuestras vidas. La obediencia es un concepto multifacético que implica acatar la voluntad de una persona que manda, de una norma establecida o de una ley. Representa una renuncia total de la vida propia, una forma de mortificación que implica actuar sin cuestionar, aceptar la muerte gustosamente, vivir con sencillez y ser un sepulcro de la propia voluntad. Significa actuar personalmente en conformidad con la voluntad de Dios, basándose en la convicción de lo que Dios exige es bueno y que solo Él tiene derecho a mandar, lo cual requiere fe en su sabiduría, soberanía y amor. Dios demanda obediencia de su pueblo. Eso lo vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento entero. Dios demanda obediencia de su pueblo, de su iglesia. Deuteronomio 26, 16. Después de Moisés dar toda la ley, ¿qué es lo que finalmente termina diciendo el Señor? Capítulo 26, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Amado hermano, amada iglesia, ¿te estás esforzando en obedecer la palabra? ¿Te estás esforzando en cumplir los mandamientos del Señor? ¿O los estás viendo y los estás descuidando? ¿O no estás haciendo énfasis en lo que la palabra de Dios exige? Escucha esto, la obediencia es más importante que la religiosidad. La obediencia es más importante que ser religioso, que venir domingo tras domingo, jueves tras jueves. Primera de Samuel 15 nos recuerda aquella historia en la cual Saúl era rey de Israel y Dios le dio la indicación clara y precisa que destruyera a los amalecitas y no dejara nada vivo. Y sin embargo él no fue obediente a la palabra y dejó vivo al rey y a lo mejor de su ganado, con el propósito
de dar una adoración a Dios. Y cuando Samuel va donde está Saúl, le dice, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué no has obedecido? ¿Cuál fue el pretexto de Saúl? Bueno, es que he dejado estos animales para dar una adoración a Dios. Hermanos, lo que Dios demanda es obediencia plena y no religiosidad y no sacrificio, no holocaustos, como dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este tipo de desobediencia le costó el reinado de Saúl por su falta de integridad. La obediencia es una evidencia clara de que somos hijos del Señor. Juan 14:21 lo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios también nos revela de que es necesario obedecer a Dios antes que las autoridades. Hechos 5:29, cuando le querían prohibir a Pedro y al resto de los apóstoles que predicaran en Jerusalén, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Pues respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que las autoridades, antes que a los hombres. Seguiremos predicando. Dios nos ha dicho de que prediquemos la palabra del Señor. Ojo, cuidado. A las autoridades hay que respetarlas. Hay que obedecer lo que nos dicen las autoridades. Solo no lo hacemos cuando las autoridades nos mandan a pecar ante Dios. Si las autoridades nos mandan a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, no lo obedecemos. Pero si las autoridades nos mandan a hacer algo que no deshonra la palabra de Dios, debemos hacerlo. Es necesario imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2, del 5 al 8. Es necesario obedecer a nuestros padres. Joven que estás aquí, obedece el consejo de tu padre, de tu madre. Es necesario morir a nuestros proyectos de vida. Como dice Mateo 16, como dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo vivir en obediencia? Porque todo lo que estoy diciendo es difícil. ¿Cómo puedo vivir en obediencia a la palabra si mi carne no quiere? Si tengo una lucha en mi interior tremenda, si tengo una naturaleza pecaminosa que aún me quiere destruir de mi vida. Tengo una carne que me aleja de los propósitos de Dios y los principios de Dios. Pero ¿sabes qué? Que Dios nos ha dado las herramientas para ello. Dios nos ha dado las herramientas para poder obedecer la palabra. La primera herramienta es que debemos meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Josué 1:8 lo dijo. ¿Recuerdas Josué? Aquel que fue el seguidor de Moisés. Aquel que fue encargado en meter a la nación a la tierra prometida. Algo que parecía difícil para la mente humana. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a este hombre? Escucha lo que le dijo Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo vivir en obediencia hoy? Medita en la palabra del Señor. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para santificar a su pueblo. El estudio diligente de la palabra es lo que nos va a santificar. El estudio diligente y la obediencia a esa palabra es la que va a santificar a la iglesia hoy. Salmos 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segundo, renueva tu mente. La mente es lo que guía al hombre. La mente es la que dirige nuestro caminar. La mente es la que gobierna nuestra vida. Pero si nosotros renovamos la mente con la palabra, vamos a vivir en obediencia a los mandamientos. Pablo lo tenía bien claro. Después de darle la doctrina a Romanos, a la iglesia de Roma, les dice: así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no te conforméis a este siglo. Es increíble. Al parecer Pablo estaba viviendo en el siglo XXI, donde la iglesia se quiere parecer más al mundo que a Jesucristo. Pablo diciéndole a la iglesia de Roma, no tomes la mente de este mundo. No te conformes, no tomes el molde, no uses los patrones de este mundo de vida. Vive conforme a los patrones de Dios. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestra mente. Iglesia, necesitamos renovar nuestra mente para poder vivir obedientemente a la palabra del Señor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La forma en la que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo es por medio de la renovación de nuestra mente. Satura tu mente con la Escritura. Satura tu pensamiento con las promesas del Señor. Satura tu corazón de la palabra de Dios y vas a estar capacitado para ser obediente a ella. Tercero, depende del Espíritu Santo. Por nuestras fuerzas no podremos. Si piensas que vas a poder ser obediente a Dios por tus fuerzas, estás perdido, estamos perdidos. Para poder obedecer al Señor, necesitamos la dirección de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos dirige? Por su tercera persona, que no hay que llamarla, no ven espíritu. La tercera persona mora en nosotros. Dios habita en nosotros. Jesucristo ascendió para que su tercera persona, Dios mismo, viniera a morar. Entonces no tenemos que cantar que venga el Espíritu, sino lo que tenemos que pedirle que el Espíritu obre en nuestra vida. Pero el Espíritu va a obrar a medida que nosotros nos sometemos a Él. Entonces depende del Espíritu Santo. Pablo lo tenía claro cuando en Efesios se los dice a la iglesia de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, no te emborrachéis, en lo cual hay disolución. Lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La forma de ser obedientes al Señor es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe, nos gobierne, controle nuestras emociones, controle nuestra voluntad, controle nuestro pensamiento. Y entonces, solo así podremos obedecer los mandamientos del Señor. Y cuarta forma de obedecer al Señor, escucha el consejo de personas piadosas. Sí, escucha el consejo de hombres y mujeres piadosos que hay en la congregación. Acércate a personas, pide consejo, pide consejería, pide ayuda. Pero no tienes que ir a la inteligencia artificial. Ve a pedir ayuda a pastor, a líderes, que sabes que son hombres y personas de oración. Y ellos te van a dar el consejo de Dios porque ellos tienen el conocimiento de Dios para tu vida. No te dejes de congregar. Sigue viniendo a la iglesia, sigue asistiendo. Y sigue buscando la dirección de Dios a través del consejo de personas piadosas. Como dice Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Concluyendo, amados hermanos, aunque no seas consciente, tal vez José no era consciente. Tal vez José no era consciente de los planes de Dios para su vida. Tal vez José pensaba que él era un carpintero solamente, y ya está. Pero José era más que un carpintero. José fue un instrumento usado por Dios para cumplir los propósitos de Dios. ¿Y sabes qué, amado hermano? Tú y yo somos más que cualquier oficio que hagamos.
Tal vez tú eres mecánico. Tú eres más que un mecánico, hermano. Tú eres un instrumento para predicar la palabra. Tú eres un instrumento para mostrar santidad, para mostrar justicia, para mostrar misericordia. Entonces quiero que a partir de hoy tú te veas más como eso que haces. Que yo me vea más como un médico, más que un médico. Que tal vez un hermano se vea más que alguien que limpia o que alguien que trabaja haciendo guardia. Sea lo que sea, somos herramientas de Dios para cumplir sus planes eternos en este tiempo. Aunque no seas consciente, tú y yo somos instrumentos para transformar el mundo en el que vivimos. Pero para ello se requiere que vivamos de forma digna del Evangelio. Se requiere que andemos de forma justa, santa y en obediencia a los mandamientos. Y quiero terminar con esta frase de John MacArthur que dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los instrumentos humanos son una misma cosa, herramientas. Toda la honra y la gloria por lo logrado le corresponde a Dios. Hermanos, vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que así como José fue un instrumento útil en su mano a fin de cumplir su palabra, nosotros podamos ser un instrumento útil a fin de que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas y donde estemos viviendo. Amén. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que nosotros tenemos propósitos grandes en esta tierra. Ayúdanos a vivir conforme a tus planes eternos, Señor. Que cada uno de nosotros seamos fieles en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras familias. Que andemos en justicia, con rectitud. Que andemos con obediencia a tu palabra. Que tú, Señor, guíes a cada uno de nosotros a fin de que tu evangelio sea extendido. De que tu gloria sea proclamada. De que tu iglesia sea edificada. A fin de que este mundo comprenda el amor tan grande que tú has derramado, Señor, por nosotros. Te lo estoy pidiendo, Dios mío. Ayúdanos a tener con claridad cuál es el objetivo que tú has pautado para nosotros en este tiempo, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. A ti sea la adoración. Y que tu iglesia, Señor, te adore y te alabe y viva con propósito claro y definido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo, hermano.